20 minutos para llegar a las 9 de la mañana aquí en esta sintonía, la de Radio Popular Herri y Ratia. Tenemos una temperatura que está rozando ya los 18 grados en un día, bueno, pues con cielo despejado. Y lo que tenemos también es la visita de Sira Rego. Ella es eurodiputada de Unidas Podemos. ¿Qué tal? Egunon. Bueno, por lo menos un rato por aquí, ¿no? Sí, un ratito. un ratito. Bueno, que llega de Madrid, pero realmente de lo que vamos a hablar es de Europa, fundamentalmente, que es donde está ella trabajando. Bueno, ¿cómo es el panorama europeo? Porque usted ha debutado, como quien dice, ¿no? En Europa, ¿no? Esta legislatura sí. Empecé mi tarea en el Parlamento Europeo y la verdad es que intensa. La política europea es también bastante intensa. Pasan muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, aunque parezca que está muy lejos. Y la verdad es que es un lugar donde, bueno, suceden muchas cosas que nos condicionan, muchas cosas que tienen que ver eso con nuestro día a día. Es un marco diferente, no tiene nada que ver con lo local ni con lo estatal, pero bueno, es muy apasionante en cualquier caso. Pero aparte de apasionante, lo que ahora mismo es un punto de referencia para la recuperación. Porque, claro, estamos hablando de que si no hay dinero europeo, aquí no sabemos cómo salir del atolladero. Sin duda, precisamente a esto me refiero, ¿no? Que parece que está muy lejos, pero las decisiones que se toman allí afectan directamente a nuestra vida cotidiana. En nuestro Estado dependemos muchísimo de lo que sucede, de las decisiones que se tomen en las próximas semanas en Europa. Este fondo de recuperación que va a ser clave para, de alguna manera, acortar la crisis económica que ya nos dicen todos los indicadores que va a haber como consecuencia de la crisis sanitaria. Dependemos muchísimo de las decisiones que se tomen allí, que se tomen buenas decisiones y sobre todo que no se vuelvan a aplicar de nuevo políticas de recorte y de austeridad, que esto es por lo que estamos peleando en este momento. Bueno, hay países, por ejemplo, que ya se han posicionado a favor precisamente de fondos, de grandes fondos. Lo que pasa es que tenemos otros países, los del norte, que son mucho más reticentes. Exactamente. Es decir, sí quieren seguir apostando por las políticas de lo que en su día se denominó el austericidio. Es decir, os damos, pero esto en condiciones de recortes importantes. Esto es lo que ahora se está peleando fundamentalmente es si son transferencias o si son préstamos, y sobre todo la cuestión esencial y central es la condicionalidad. Esto es dejar el dinero a cambio de una serie de condiciones que nosotros decimos que en ningún caso pueden volver a ser condiciones basadas en políticas de austeridad que de alguna manera son las responsables de habernos traído la situación que tenemos ahora mismo, porque esas políticas son las que han hecho que nuestro Estado social se haya visto adelgazado, se hayan de alguna manera laminado los servicios públicos, la sanidad pública, y que han hecho que precisamente no podamos abordar, no hayamos podido abordar la crisis sanitaria con un músculo mayor. De todos modos, no va solo por países, va también por fuerzas políticas, porque no nos olvidemos que el Partido Popular aquí sí que ha puesto sus exigencias de condicionalidad vinculadas de nuevo a las políticas austericidas. Es decir, que bueno, que es verdad que son los países del norte, son algunos de los países del norte, pero también son algunas de las fuerzas políticas más conservadoras las que vuelven otra vez con la receta de los recortes y de la austeridad. ¿Qué justificación puede tener, por ejemplo, un partido como el Partido Popular en España para sumarse a estas fuerzas del Partido Popular Europeo, que sí que es cierto que están yendo por una deriva que podría ahogar precisamente la economía de cualquier país, y de España incluido, claro? Bueno, lo que parece es que evidentemente el Partido Popular nunca trabaja a favor de obra de nuestros pueblos, ¿no? Es curioso. Lo que estamos viendo de nuevo es que se alinea con tesis y políticas neoliberales y siempre defendiendo los intereses de las élites económicas. Esta es la sensación que dan permanentemente. Ellos no se equivocan nunca de trinchera, siempre se ponen del lado de quienes más tienen y de las élites económicas. Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Al final lo que estamos viendo es que hay una apuesta nítida que al final lo que va a hacer es volver a reproducir esta lógica de recorte, esta lógica de austeridad, y ellos siempre defendiendo las mismas posiciones. ¿Y qué es lo que se impondrá al final? Pues yo tengo una cierta esperanza en que al final predomine el sentido común y finalmente saquemos una propuesta que desde luego no va a ser la nuestra, porque evidentemente nos encantaría que la cuantía para empezar fuera mayor y se produjera con unos mecanismos diferentes que no generan ningún tipo de sobreendeudamiento. Pero bueno, yo creo que la presión de los países del sur o de países que nos hemos visto más afectados por el efecto de la crisis sanitaria, pues seguramente predomine o tenga una tendencia en la que al final vayamos a un modelo mixto que no genere tantas políticas, o a priori que pueda generar tantas políticas de austeridad. Bueno, igual tiene que ver también con que ahora el peso de los afectados es más grande que el que hubo precisamente en 2008, ¿no? Sí, que ha cambiado también el sentido común. Yo creo que sí que ha habido un pequeño aprendizaje en torno a dónde nos ha colocado la crisis de 2008 y la salida de la crisis de 2008. Y yo creo que es evidente que nos ha colocado en un sitio complicado a todos los niveles, a nivel económico, a nivel social, a nivel político.
Y yo creo que también de ahí se extrae una especie de aprendizaje, ¿no? El que la crisis sanitaria haya golpeado tan fuertemente y haya puesto en evidencia las debilidades que tiene el modelo de integración europeo a nivel económico también. Es decir, Europa ahora está en riesgo, sobre todo porque tiene una política industrial incluso inexistente, que se ha visto la debilidad que tiene el propio modelo europeo, ¿no? No hemos tenido capacidad de producir los elementos que necesitábamos en una crisis sanitaria porque no tenemos un modelo, por ejemplo, industrial adaptado a las necesidades de nuestros pueblos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que genera una especie de reflexión y una reconsideración de hacia dónde vamos. Y ahora hay una oportunidad de hacerlo de una manera diferente, ¿no? ¿No tiene la sensación de que Europa es como una especie de racimo de uvas, pero que cada uva va a su aire? Es decir, va a engordar por sí misma, sin importarle lo que suceda a la uva de al lado. Claro, este es el problema que tiene un modelo de integración que al final se ha basado estrictamente en lo económico y no se ha basado, además, en lo cultural, en lo social y, claro, dentro de un paradigma económico profundamente neoliberal, con lo cual, claro, es decir, en el que ahí, y no nos olvidemos, el neoliberalismo reproduce una dinámica de desigualdad brutal que lo que hace es que, lógicamente, haya siempre perdedores, ¿no? Efectivamente, cada una de las uvas va por su cuenta, tienen en común la defensa de los intereses de las élites económicas, esto sí, pero bueno, sí que coincido en que hay una sensación así como de racimo de uvas. Pero hay una sensación de estados-nación que no quieren perder su historia, por decirlo de alguna manera, y a las primeras de cambio cierran las fronteras o hacen cualquier cosa, ¿no? Sí, hay esta dinámica, ¿no? de que la lógica que se impone no es una lógica basada en las necesidades de la gente trabajadora de los países europeos, sino de cada una de las élites, y esto a veces lleva también a una especie de repliegue, pero entendido desde otro punto de vista. Bueno, usted representa una fuerza de izquierdas, porque usted además es de Izquierda Unida, Unidas Podemos ahora mismo en el Parlamento Europeo. ¿Y qué le parece este auge de la extrema derecha fundamentalmente en Europa? ¿Cómo se convive con ellos? Porque no es fácil. Pues la verdad es que muy preocupante, extraordinariamente preocupante. Nosotros, que somos bastante críticos con esto del modelo de integración europeo y sobre todo por el papel que tiene el Parlamento Europeo, que debería tener un papel muchísimo mayor en términos democráticos. Sin embargo, sí que somos conscientes de que el Parlamento Europeo es un lugar en el que se dan muchos debates, que y es un espacio para fraguar consensos políticos. Y es curioso cómo ahora el debate político en el Parlamento Europeo está profundamente polarizado, yéndose cada vez más hacia la extrema derecha, y cómo la agenda de la extrema derecha emerge en el Parlamento Europeo y condiciona en muchísimos casos muchas de las cosas que están sucediendo. La convivencia es compleja, sobre todo porque vuelven a revelar y vuelven a abrirse debates que en muchos casos pensábamos que estaban superados y que no íbamos a volver a tener, que tienen que ver con la garantía de derechos fundamentales o que tienen que ver con políticas económicas profundamente regresivas. Es muy preocupante, pero yo creo que nosotros tenemos el deber y la tarea de seguir peleando también en términos políticos e ideológicos en todos los espacios, ¿no? Y negándonos a normalizar determinados elementos que no podemos permitirnos el lujo de normalizar de ninguna de las maneras. Tenemos que estar enfrente, tenemos que pelearlo desde la conciencia absoluta de la importancia que tiene la democracia, ¿no? La conquista de derechos, el cómo se han dado los procesos históricos, la memoria antifascista europea, que ha sido uno de los ejes más hermosos, ¿no? Bueno, hay un montón de elementos y de ingredientes muy interesantes, y de los que, bueno, pues también tenemos, la izquierda europea, pues tenemos un cierto orgullo, ¿no? Y que bueno, pues que están ahí y que nos están dando un cierto empuje también para estar ahí frente a esta gente. Bueno, pero no es fácil, ¿eh? Trabajar en Europa, para una Europa unida, con gente que es euroescéptica, es más complicado, ¿no? Gente que lo que va buscando es reventar precisamente esa unidad. Porque es el concepto fundamental de estos países, de estas ideologías ultraderechistas. Bueno, yo creo que ahí lo que también está en juego es bajo qué paraguas se meten, ¿no? Y yo creo que ahí hay una identificación también muy grande con Estados Unidos, y aquí hay también componentes de carácter político y comercial en los que estas fuerzas de extrema derecha sí sienten un apego tremendo por la política estadounidense, y sí que es decir, no les gusta Europa, o parece que no les gusta Europa, pero sí les gusta Estados Unidos, ¿no? Y hay una dicotomía también perversa y muy compleja. Bueno, dentro de su trabajo precisamente ahí en el Parlamento Europeo, usted hizo también una pregunta acerca de Zaldívar, que ahora mismo tenemos aquí, seguimos teniendo, 4 meses, han pasado ya más de 4 meses desde que esos vertidos y esos residuos pues sepultaran precisamente a 2 trabajadores, cuyos cuerpos todavía no han sido encontrados, a pesar de que se sigue trabajando.
¿Cree que ha habido negligencias, que irresponsabilidades? Bueno, lo que ha habido es una gestión, una muy mala gestión en términos generales. Yo creo que es evidente cuando... Hablamos de gestión previa, ¿verdad? Yo creo que en términos generales, previa, durante y en todo momento. Cuando el resultado final tiene que ver con que haya 2 personas que no han aparecido todavía, cuando el resultado final tiene que ver con unas cuotas de contaminación extraordinarias y tiene que ver con una política de residuos tan absolutamente desacompasada con la normativa, lo que estamos viendo es que efectivamente lo que no está viendo y ni ha habido es una buena gestión de esta política de residuos y de este lugar en concreto, ¿no? Yo creo que es absolutamente evidente. Es un síntoma evidente de que esto no está bien gestionado. Al gobierno vasco no le ha gustado nada, precisamente, que Europa haya dicho que va a hacer o a abrir una investigación, porque dice que las preguntas se basaban en indicios falsos, etcétera, que no se corresponde con la realidad de lo que pasa. Yo creo que cuando hay 2 personas desaparecidas, hablar de indicios falsos es como mínimo un poco ligero. Como mínimo. Es decir, yo creo que hay que ser un poco más rigurosos y estamos ante algo que es absolutamente serio. Estamos hablando de 2 personas desaparecidas. Yo creo que no hay nada más terrible. Es decir, y estamos hablando de unos niveles de contaminación extraordinarios. Yo creo que hay que ver lo que ha pasado y yo creo que está muy bien. Además, la respuesta que ha habido por parte de Europa, ojalá se investigue lo suficiente y ojalá se clarifique y, sobre todo, ojalá de verdad apostemos por que la política de residuos verdaderamente alcance los niveles que tiene que alcanzar. Es decir, yo creo que es uno de los grandes problemas que tienen las ciudades del siglo XXI. La política de residuos es uno de los grandes problemas que hay que abordar de manera audaz. Y hay que ser absolutamente exigentes. Estamos ante una crisis ecosocial brutal, estamos viendo lo que está pasando estos días en el Ártico, y la política de residuos es otro de los grandes elementos, a mi juicio, centrales para dar respuesta a la crisis ecosocial. Y no valen atajos, no valen atajos. Lo que hay que hacer es ser más exigentes con las normativas, mejorarlas, ampliar la protección y exigir que se cumpla. Y sobre todo cuando el resultado es un resultado tan atroz como la desaparición de 2 personas, ser absolutamente escrupulosos y escrupulosas para clarificar lo que ha sucedido lo antes posible. ¿Significa eso que habría que cambiar ese modelo de residuos, de tratamiento de residuos que se está haciendo ahora mismo, por ejemplo? Bueno, aquí en Euskadi, por ejemplo. Nosotros somos, como organización política, siempre hemos apostado por una política de residuos completamente distinta a la que hay en términos generales en el Estado, ¿no? Precisamente porque hay que ser muy ambiciosas en la cuestión de la gestión de los residuos, muchísimo. Y a todos los niveles, tanto en las fases de recogida, en los modelos previos, en el tratamiento, etcétera, etcétera. Y desde luego adaptarla muchísimo más a todo lo que tiene que ver con los criterios de respeto ambientales. Para nosotros esto es un elemento central. ¿Y esto de las gestiones privadas de un elemento que debe ser público? Claro, ahí vamos a otro elemento sustancial. La privatización de un servicio que debería ser público. Seguramente uno de los efectos más perniciosos que tiene la privatización de servicios que deberían ser públicos es precisamente esto, ¿no? La garantía de lo público siempre genera transparencia y genera una gestión muchísimo más eficiente. Por lo tanto, nosotros siempre a favor de todo lo que tenga que ver con procesos públicos de la gestión de los servicios públicos. Sí, porque muchas veces sería simplemente el tener un control es muy complicado, salvo que uno tenga una supervisión política, por ejemplo, de eso, ¿no? Claro, al final la gestión pública garantiza la calidad. Y cuando hablamos de elementos tan serios o que pueden tener un impacto tan brutal sobre la vida de la gente, sobre la gente trabajadora, sobre el medio ambiente, nada como lo público para garantizar que esto se haga con garantía, con transparencia, con eficiencia, con reparto de recursos. Esto es lo que da lo público, ¿no? Al final. Bueno, ha mencionado antes precisamente la ecología, ¿no? Que es una corriente que en Francia acaba de llamarle la atención a Macron, por ejemplo, por decirlo de algún modo, pero ¿realmente nos lo tomamos en serio? Porque hemos aprendido que, por ejemplo, esta pandemia tiene que ver muchas veces con la pérdida de biodiversidad, con el cambio climático y demás. Bueno, yo creo que cada vez hay más conciencia, pero se trata también de abordarlo desde una perspectiva más estructural. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros, de nosotras, en nuestra vida cotidiana mejoremos, evidentemente, tengamos prácticas personales que cuiden el medio, pero creo que hay una cuestión de fondo que no pasa estrictamente por lo que hagamos cada uno de nosotros y cada una de nosotras, sino que pasa por estructurar nuestra vida y nuestra manera de producir, de consumir,
y de trabajar de una manera diferente. Por lo tanto, que pasa por cambiar el modelo económico que tenemos, porque al final hay una relación directa del modelo económico con lo que está sucediendo en el planeta. Si seguimos apostando, por ejemplo, por un modelo de globalización tan brutal como el que tenemos, en el que todo lo que se hace se basa en el consumo de petróleo, pues será imposible que bajemos la huella ecológica en términos generales. Por lo tanto, hay una consideración de fondo que habría que cambiar. Creo que la ciudadanía cada vez está más concienciada. Creo que quienes tienen que estar concienciados, que es quienes dirigen y manejan el mundo y la vida, pues no lo están tanto. Bueno, hoy en España por lo menos hay una noticia que se van cerrando las térmicas, ¿no? Digamos que igual es porque no había más remedio, porque ya no es productivo. Claro, lo que habría que ver, que esto es un tema apasionante, que es el tema de la transición justa y el tema del modelo energético, es que fuera exactamente con un patrón de transición justa que garantice que allá donde se cierre una central térmica, pues haya alternativas de trabajo para las gentes que viven en esos territorios, ¿no? Que muchas veces no se está haciendo así, por desgracia. Y desde luego, pues reforzar muchísimo las energías alternativas, que yo creo que tenemos condiciones suficientes para que el modelo energético, en términos generales, tenga una presencia de energías renovables muchísimo más alta de la que ahora tiene, ¿no? Lo que pasa es que como ahora nuestra preocupación está en hay que vender más coches porque hay que darle alimento al sector, hay que hacer lo que sea para intentar pues volver a los puestos de trabajo, etcétera. Bueno, yo creo que la transición justa precisamente lo que tiene es una mirada mucho más global acerca de todo. Y lenta. No necesariamente, ¿eh? También aquí estamos hablando de estrategias más audaces a todos los niveles. Se puede legislar para que sea así y se pueden poner los recursos para que sea así, se pueden acelerar muchísimos procesos. De hecho, es muy interesante muchos de los trabajos que ya están hechos en torno a la transición de la propia industria hacia industria más verde y más sostenible. Y bueno, está absolutamente estudiado, está cuantificado y hay posibilidades de hacerlo, además en tiempos relativamente razonables. Se puede perfectamente. Pues Sira Rego, eurodiputada de Unidas Podemos, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros.